Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a la entrevista en Canal 6 de Televisión. Nos traen hoy a dos invitados. Por un lado, don Pedro José Sánchez, que es portavoz y concejal de Ganar Totana Izquierda Unida. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan. Y también Sandra Ortuño, que es concejal de Ganar Totana. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bueno, con ellos vamos a hablar de temas de pleno y de temas que nos interesa a todos. Yo voy a empezar por el tema, Pedro, si te parece, de la seguridad ciudadana. Sí. Es un tema que preocupa y mucho. Bueno, es un tema que ha estado en la palestra política, yo creo que los últimos años, y este año no puede ser una excepción, ¿no? Y menos pues con los hechos que hemos visto que han ido sucediendo en el municipio de Totana en los últimos meses, incluso hechos que baten récords tristes para nuestro municipio, como ese caso en el que durante 2 días seguidos hubo 2 atracos en la pedanía del Paretón. Luego incluso hemos tenido pues ese arranque de una ventana y el robo de un cajero del interior de un edificio también en la misma pedanía, lo que ocurrió en el trasvase, pero no solo eso, sino también el aumento con los datos del Ministerio en la mano, de los robos en viviendas, de los pequeños hurtos y otras cosas. Entonces, el hecho de que tenemos que hablar de seguridad ciudadana, tenemos que hacerlo porque lo que nosotros percibimos desde Ganar Totana Izquierda Unida y habiendo tenido la experiencia de gobierno y habiendo puesto sobre la mesa diferentes medidas para intentar paliar estos datos que se repetían en el municipio, es decir, poner un proyecto sobre la mesa para decir vamos a mejorar nuestra eficiencia propia en seguridad ciudadana, vemos que ahora en este nuevo gobierno pues prácticamente no hay ninguna idea sobre la mesa que no sea heredada de Ganar Totana Izquierda Unida o que sea propia. Entonces yo creo que también los políticos tenemos que dar cuenta de aquellas cosas en las que incidimos o que prometemos. ¿Por qué digo esto? Porque si todos nos remontamos un año atrás, para esta misma época, un mes antes de las elecciones, el Partido Popular se presentaba como el partido que iba a solucionar los problemas de seguridad ciudadana en Totana. Y básicamente cada vez que había un delito de cualquier tipo culpaba al alcalde y al equipo de gobierno de que ese delito se produjera. Ellos venían a entrar al gobierno para solucionar los problemas de seguridad ciudadana. Es decir, se suponía que tenían una fórmula para que se mejoraran los datos que había entonces, en 2023. Lo que vemos ahora en 2024 es que no solo en 8 o 9 meses, más allá de comprar equipamiento que se hace siempre a la policía local y alguna cosa más, no se ha puesto nada, ninguna medida en absoluto que no fuese el eco de lo anterior para mejorar la seguridad ciudadana. Y la traducción la tenemos en los datos. Tenemos a día de hoy más robos que nunca, más pequeños robos, hemos tenido más robos en la zona de los huertos que el pasado año. Estos son datos del Ministerio del Interior y tenemos una serie de datos que lo que nos apuntan es que que alguien tiene tenemos que pedir responsabilidades y alguien nos tiene que contar qué está pasando. Es decir, si este alcalde se presentaba diciendo que la cuestión de la seguridad era una cuestión municipal de la que se podía encargar un ayuntamiento, ¿por qué no se está encargando y por qué esos datos están empeorando? ¿Y por qué antes, cuando ocurrió un delito en Totana, era culpa del alcalde y ahora cuando ocurre un delito en Totana es culpa de la delegada de gobierno? Yo creo que a la gente no se le puede tomar el pelo y yo creo que cuando uno promete una cosa, pues tiene que dar cuenta cuando no la está cumpliendo. Hechos que por cierto, Pedro, los ciudadanos desconocen. Yo sé que otros municipios, el concejal delegado en este caso del área de seguridad ciudadana, pues ofrece ruedas de prensa donde hay información, cumplida información de lo que está pasando en el municipio, de tanto robo ha habido, tanto... nosotros aquí en Totana no nos enteramos de nada prácticamente de lo que pasa en Totana, como no sea muy grave como lo más reciente que ha pasado. Bueno, yo es que creo que lo que se intenta desde el equipo de gobierno es omitir lo que está pasando, ¿no? Antes, cuando había un robo, pues veíamos que en las redes sociales y en otros sitios pues se reproducía mucho esa información de que se estaba viendo oleadas de robos, los grupos de la oposición hacían carteles diciendo que había muchos robos y era culpa del gobierno, y ahora, pues teniendo muchos más robos que antes, parece que lo que se intenta es ocultar el dato porque no beneficia, en este caso, a quien gobierna. A mí me gustaría también que la gente que nos está viendo no se quede solo con las palabras, que se quede también con los datos, y por eso está mi compañera Sandra, que ella misma se ha encargado de recoger los últimos datos que tenemos del Ministerio de Interior para hacer una pequeña comparativa de cómo ha avanzado, en qué aspectos ha avanzado negativamente pues, el índice de delito y, por tanto, la seguridad ciudadana en el municipio, así que eso se lo voy a dejar a ella para Vamos a ello, Sandra, porque yo lo comentaba.
datos que desconocen los ciudadanos, pero no solamente de esta última etapa. Yo creo que nunca se han publicado en Totana los robos ni los incidentes que ha habido, ni se ha dado cuenta por parte de Policía Local ni de ningún concejal. No, pero eso no es así, Juan, porque yo recuerdo que en los plenos esos datos son públicos y son del Ministerio del Interior. Esos están siempre. Pero yo recuerdo que en los plenos se preguntaba mucho por esta cuestión. Y el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Agustín Gonzalo, daba exactamente las cifras y hacía una comparación con otros municipios, y de hecho la última la hizo en el año 2022, es decir, en rigor, si alguien quiere buscar, no recuerdo si era el pleno de julio o de septiembre, pero se hizo una pregunta relacionada con eso, o había una moción relacionada con eso, y se dieron exactamente todos los datos, y eso también se ha repetido otros años. Sandra, vamos con esos datos. Había un compromiso también, que por cierto no quiero dejar pasar de comentarlo, que el alcalde también se comprometió, ¿no?, a esas plazas de policía local. Bueno, es fácil adquirir compromisos cuando el trabajo ya está hecho. Es decir, quien por primera vez ordena un presupuesto para que tengan cabida 12 plazas de policía, bueno, 12 no, 6 plazas de policía local, pero también las jubilaciones que hemos tenido en el camino, y ya pues este año 2024 suman y prácticamente tenemos esas 12 o 14 plazas que cubrir, pues es fácil, es decir, tú simplemente tienes que reproducir las mismas cifras que tenías en aquel presupuesto, introducirla en este, que es lo que ha pasado este año, y de hecho lo hemos votado a favor también nosotros, ganar Totana, y ya está. Es decir, eso también es un proyecto. Prácticamente nos vamos a quedar igual, unos que vienen y otros que se van. Sí, pero el caso es que han pasado casi un año teniendo las bases publicadas en su momento antes de las elecciones y seguimos por aquí. Entonces, creo que de estas cosas también se tienen que dar cuenta. Sandra, ¿qué dicen las estadísticas? Pues en comparación con el año anterior, el índice de criminalidad ha aumentado en un 15%. Y sobre todo han sido en delitos de robo en vivienda, y algo que es bastante curioso, reseñable, es que el índice de criminalidad de Totana en comparación con la media nacional está por encima. Algo que, bueno... Es bastante significativo. Esto quiere decir que vamos a mal. Bueno, hay una comparativa, y es que ese mismo índice en el año 2022 Totana estaba por debajo de la media. Y ahora estamos por encima. Y ahora estamos por encima en el último trimestre de 2023. Esto sorprende cuando llevamos casi un año del gobierno de la Seguridad Ciudadana. ¿Y esto pasaría por ampliar el número de policías locales, Guardia Civil? Mira, Juan, esto pasa por muchas circunstancias. Es decir, lo que está claro es que un ayuntamiento por sí mismo no se puede encargar de la seguridad ciudadana. Esto lo decimos ahora y lo decíamos también antes de las elecciones, cuando nosotros teníamos la responsabilidad de seguridad ciudadana. Porque es la verdad, y punto. Es decir, la seguridad ciudadana no depende de un ayuntamiento ni de lo que pueda hacer un ayuntamiento. A partir de ahí, lo que sí es verdad es que un ayuntamiento, un alcalde, unos concejales tienen que ser proactivos en por lo menos intentar poner soluciones a lo que está pasando. En 2015 lo que se encuentra a ganar Totana es que la policía no cobraba ni las horas extras ni las nocturnidades. Veníamos de una legislatura en la que la policía estaba totalmente enfrentada al gobierno, plantaron un tráiler, la huelga de Miércoles Santo, y teníamos una policía que ni siquiera podía sacar una patrulla para hacer toda la vigilancia que se tenía que hacer en nocturna, porque no se le pagaban esas horas, y una policía enfrentada al equipo de gobierno. De 2015 a 2023 no solo se le han pagado las horas extra y las nocturnidades a la policía, sino que además se han renovado los 2 vehículos de policía que teníamos, que se han comprado totalmente nuevos y tienen menos de 2 años. Se ha ido renovando paulatinamente todo el equipamiento que tenía Policía Local. Se ha ido aumentando conforme se ha ido pagando la deuda. Ya ha habido liquidez en el ayuntamiento para asumir los ejercicios, poniendo inversiones en la policía. Se han instalado, que esto no se ha hecho en ningún municipio de nuestro alrededor, cámaras de seguridad para vigilar todas las entradas y salidas del municipio, para que, por lo menos, si bien no se puede evitar el robo en el momento, que por lo menos la policía tenga herramientas para detectar a los ladrones, más herramientas de las que tenía hasta ese momento, y restituir el patrimonio a las personas afectadas. Y que tampoco, Pedro, pueden acudir, por ejemplo, a los incidentes en ese mismo momento, porque los efectivos son los que son, porque yo conozco gente que ha llamado a la policía, es que ahora mismo la patrulla no puede ir porque está atendiendo otro caso, se vende por dados. Efectivamente, ya íbamos a lo siguiente. Incluso responsabilizándonos con la deuda, pagando a todos los proveedores, sometiéndonos a un plan de ajuste con el Ministerio para ir pagando a plazos todo lo que debía este ayuntamiento, asumiendo que la mayoría de sentencias de los convenios urbanísticos han venido de 2015 a 2023, es decir, que ha tenido que ser el gobierno de izquierda el que asuma los desastres del anterior gobierno de la derecha. Y aún con todo eso, terminamos este año 2022, es decir, hace 2 años,
ordenando en un presupuesto que todavía podía aumentar la plantilla de policía local. Estas son las acciones que tiene que ver la gente de un ayuntamiento. Un alcalde que también, yo cuando me tocó el cargo, publicaba todas las sanciones que poníamos por incivismo en el municipio para que la gente supiera lo que se tenía y que supiera de cuánto son las multas. Es decir, estas medidas son las que hay que tomar. Pero es que el caso es que anteriormente se tomaban, anteriormente es cuando se tomaron y todavía se nos acusaba de que nosotros éramos los responsables. Lo que yo digo aquí esta noche es, si quien hay ahora de alcalde decía que la responsabilidad de la seguridad ciudadana era del alcalde y de los concejales, tiene que ser consecuente y ahora que él es el alcalde y que tiene a sus concejales con la responsabilidad de seguridad ciudadana, hacerse responsable de que hayan aumentado los delitos en Totana. Aunque yo puedo, es lo que digo, yo digo lo mismo que dije antes de las elecciones, un ayuntamiento por sí solo no se puede hacer cargo, pero tiene que haber gestos, tiene que haber proyectos, tiene que haber ideas. Y a día de hoy no vemos nada nuevo que no estuviéramos viendo ya cuando nos acusaban a nosotros de que era nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Bueno, otro de los temas que va a ir al próximo pleno es una moción sobre el tema de las aves migratorias. Vamos a ir intercalando temas para que también Sandra comente alguna de las mociones que va a defender ella. Y este es uno de ellos. Sandra, el tema de las aves migratorias. ¿Qué pasa aquí con este tema? Sí, pues es una moción que está destinada a la protección de los nidos de estas aves en la obra y en la rehabilitación de edificios, ya que estas aves son aves que están protegidas por su importancia a la hora de, regalan en la salud pública porque estas aves se alimentan sobre todo de mosquitos y otros insectos que forman el aeroplancton. Y son aves muy importantes a nivel medioambiental y resulta que usan los edificios para hacer sus nidificaciones, sobre todo los vencejos que no hacen nido propio, sino que se meten entre los recovecos de los edificios para poder nidificar. Desde hace poco, no sé si ha sido la semana pasada o así, la comunidad autónoma lanzó una campaña de concienciación acerca de la protección de los nidos de estas aves y de su importancia, pero nosotros creemos que hay que ir un paso más allá y hay que tener en cuenta a estas aves a la hora de rehabilitar los edificios, pues muchas veces por tema de eficiencia energética o por estética se cierran estos recovecos y estas aves se quedan sin sus nidos. Y además de eso, pues concienciar a la ciudadanía de la importancia de las mismas para que no destruyan sus nidos y los tengan en cuenta a la hora de rehabilitar su propia vivienda. Pues sin ir más lejos, saliendo de aquí. Saliendo de aquí tenemos un claro ejemplo de nidos de aves en lo que es la casa del general Aznar, todo lleno de nidos. Este edificio se va a rehabilitar, pero lógicamente las aves tienen que hacer sus nidos. Yo sé que hay municipios, por ejemplo, que cuando hay una cantidad grande, ¿no?, que perjudica el patrimonio, pues opta por cogerlo y por hacer alguna estación y tal. Esta no sería la solución, a lo mejor no. No es el caso de Totana, que estas aves puedan influir de una forma tan directa en el patrimonio que tenemos en nuestro... No, además hay alternativas. Se le pueden dar alternativas de nidificación a estas aves, ya sea respetando los recovecos de los edificios o si no se puede por cualquier razón, se pueden poner cajas nidos en espacios públicos como jardines o edificios municipales o ¿Sería una solución? Sería una solución, lo de las casas nidos. Bueno, faltaría que se metieran, pero en todo caso sería una solución. Estaría bien, ¿no? Bueno, pues esta es la moción que va a defender Sandra en el pleno, porque no sé si tenemos una población así más o menos. Es imposible tampoco. No hay censo. No hay censo, esto es imposible. Pero sí sabemos que hay una cantidad importante de aves de esta. Claro. Y además son muy importantes tanto para nuestra salud, por varias razones, como para el medio ambiente. Bueno, de las aves a la ganadería. Pedro, ¿qué pasa aquí? Va al pleno la nueva ordenanza de ganadería, con la que Canal Totana comulga o no comulga, con lo que se plantea dentro de esta ordenanza. Comulgamos con todo lo que incluye la ordenanza, pero el problema es que a la ordenanza le faltan cosas. ¿Como por ejemplo? Pues solo le falta una cosa, que en la ordenanza se regule la distancia que tiene que cumplir una nueva ganadería a las viviendas en la zona rural. Es decir, nosotros cuando empezamos con el tema de la ordenanza lo hicimos porque en 2022 se reciben casi 200 firmas en el ayuntamiento de vecinos pidiendo que se regule la distancia de las explotaciones ganaderas a las viviendas, de las que están por implantarse. No estamos hablando de las ganaderías que a día de hoy, abril de 2024, existen en el municipio.
Entonces, cuando nosotros empezamos a configurar la ordenanza, lo hicimos con una doble intención. De hecho, tuvimos reuniones en el reguero con vecinos, también pues con ganaderos, un poco informando de cuál era la intención, y se pretendían dos cosas que además incluimos en el programa electoral. La primera era efectivamente establecer una regulación para que las nuevas ganaderías, estamos hablando terrenos vírgenes, sin construcción, sin nada, pues que cuando alguien compre el terreno y quiera montar una ganadería, aparte de cumplir las distancias que le pone la comunidad autónoma, de 1 kilómetro a cebaderos, 200 y pico metros entre las instalaciones avícolas, que se cumplieran ciertas distancias a las viviendas, porque hasta ahora no hay regulación. Y obviamente, si yo planto una instalación ganadera junto a una vivienda, esa vivienda va a tener mucho perjuicio de ruidos, de olores, etcétera. Entonces, aunque el campo tenga que ser para la ganadería y la agricultura, porque es así, también es para los vecinos de las pedanías y tenemos de alguna manera que protegerlo. Por eso mismo nosotros planteamos poner una distancia, en su momento pues habló 200 metros, cosas así, tal y cual, y lo segundo que se planteaba en la ordenanza era que se diera un marco legal para legalizar todas las ganaderías que tenemos en el municipio de Totana. Hay un expediente grande pendiente en el ayuntamiento para que todas puedan obtener de manera definitiva su licencia de actividad y esto pueda proteger y consolidar la actividad ganadera en el municipio. Pero bueno, de esto seguiremos hablando ahora. Después de la publicidad, porque me quedan cosas que preguntarte sobre esta ordenanza y tratar los últimos puntos que Izquierda Unida va a defender en el próximo pleno. Una breve pausa y seguimos. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos, frente Instituto de la Seguridad Social, en Totana. Pividal Hermanos, fabricantes especialistas en hierro, aluminio, acero inoxidable y PVC, estufas, chimeneas, hornos, barbacoas y mobiliario de jardín. Pividal Hermanos, al servicio de su hogar. Continuamos en la entrevista en Canal 6 Televisión con Pedro José Sánchez, portavoz de Canal Totana Izquierda Unida, y con Sandra Ortuño, concejal de Canal Totana Izquierda Unida. Estábamos hablando de la nueva ordenanza que se pretende aprobar, en este caso en el próximo pleno, del tema de la ganadería. Claro, estaba explicando Pedro que uno de los temas con los que no está de acuerdo Canal Totana Izquierda Unida es con el tema de que se respeten la distancia entre las viviendas, ¿no?, a la hora de instalar una granja, ¿no? Sí, básicamente porque esta ordenanza se sacó a consulta, el hecho de hacer una nueva ordenanza, porque tenemos una ya antigua del año 93, antes de las elecciones, es decir, cuando todavía nosotros teníamos la responsabilidad política. Al ver que esa ordenanza no salía, en el mes de julio presentamos una moción para que el nuevo equipo de gobierno trabajara en ella. En aquel caso había 2 borradores, uno preparado por los técnicos municipales y otro en el que nosotros incluíamos la distancia a las viviendas que habíamos comprometido con los vecinos. Es decir, esto es lo que vuelvo a incidir. Fueron los vecinos los que pidieron que esto se hiciera y lo registraron en el ayuntamiento. Y nuestro compromiso, reflejado en el programa, estaba en que se pusiera y se fijara una distancia a las viviendas. Todos estos meses, desde julio del 2023, hemos insistido siempre en lo mismo, que se sacara ya la ordenanza, pero lógicamente con las distancias a las viviendas. Hemos tenido varias reuniones, varias mesas de ganadería, es decir, la pedimos en julio, la primera la tuvimos en febrero de este año, un poco para que la gente se haga una idea de cuáles son los tiempos ahora mismo en el ayuntamiento. Y tristemente, aunque nosotros hemos agotado, exprimido, hemos tenido incluso charlas en las pedanías, que luego, una vez la hemos tenido nosotros, pues el resto de grupos han ido a contar su película detrás nuestra para confundir todavía más a la gente, que es lo que a mí me entristece, sobre todo porque es un tema urbanístico y me da la sensación de que mucha gente se atreve a hablar más de la cuenta cuando no tienen prácticamente ni idea. Y el problema ha sido ese. Entonces, vemos que, de nuevo, a pesar de que tuvimos una última mesa la semana pasada, ahí dijimos, venga, vamos a reducir la distancia, vamos a intentar llegar a un acuerdo, algo consensuado, porque esto es algo positivo. Hablamos también con los ganaderos. Yo me reuní esta semana con los ganaderos y les expliqué por qué nosotros proponemos la distancia, qué efectos reales va a tener, porque a efectos reales la distancia que estamos proponiendo ahora mismo, que son 175 metros, permite que si tú tienes una finca colindante a otra, zona de reguero, por ejemplo, necesitas 50.000 metros mínimos de finca. Dentro de esos 50.000 metros tú puedes encajar una vivienda, una actividad ganadera que esté separada de la del vecino a esa distancia, a esos 175. Pero la cuestión es que podamos regularlo, es decir, que tengamos una garantía para la gente que tiene ya su vivienda. Entonces vemos que se presenta, y de hecho pues cuando esto se emita ya se habrá celebrado, pero en las comisiones informativas de esta tarde pues se lleva la ordenanza y no incluye este tema.
Entonces nosotros, lógicamente, vamos a cumplir nuestro compromiso con los vecinos, que nos reunimos, lógicamente también con los ganaderos a los que yo creo que les preocuparon un poco de manera inducida con qué tenía que ver esto. Yo creo que todo quedó aclarado, se vio que no era nada que comprometiera a la ganadería, todo lo contrario, la ordenanza es muy positiva para la ganadería de Totana con esas disposiciones adicionales, y nosotros vamos a defender una enmienda en la que se guarden distancia a las viviendas porque consideramos que es lo justo. Es decir, y no solo lo justo, sino también nuestro compromiso con aquellos vecinos y con nuestro programa electoral. Yo creo que la gente que nos puede estar viendo, nos puede estar escuchando, a lo mejor no lo entiende, porque a mí solo veo dos razones. Una, o falta terreno o sobran casas. Lo segundo no puede ser. Lo segundo no. Terreno sí hay. Y terreno hay. Como para guardar la distancia. Claro. Entonces no se entiende. ¿Qué hay detrás de todo esto de no querer guardar la distancia entre las viviendas? No te lo puedo explicar, Juan. Yo creo que hemos sido suficientemente razonables al hacer el planteamiento y que al final es una salvaguarda para los vecinos. Esto puede dar lugar a crear unas macrogranjas impresionantes en el campo de Totana. No sé si dará lugar a eso. Pudiera ser. Cebaderos es difícil porque no queda mucho terreno para hacer cebaderos porque tienen que estar separados 1 kilómetro entre sí. Pero bueno, tenemos otra clase de ganado, el bovino, el cunícola, que sí se podría implantar y que también tiene sus molestias. Entonces, se trata de darle una garantía y un equilibrio a los vecinos. Igual que hicimos cuando regulamos que no se pusieran gasolineras en el casco urbano. Es que es el mismo principio de decir, oye, está claro que en el campo tiene que estar la agricultura y la ganadería, faltaría más. Pero también hablamos de la España vaciada, hablamos de que la vida en las pedanías es difícil y parece que cuando queremos hacer algo para intentar que los vecinos de las pedanías tengan una salvaguarda, pues todos son problemas y no lo podemos entender. Bueno, al hablar tú de la gasolinera me venía a la memoria la que se pretendía poner ahí justo en la zona de la báscula. Exacto, en Tristolemo. Tristolemo, que se paralizó. Bueno, sí, podríamos hablar largo y tendido de aquella época y cómo fue aquello, pero sí, al final lo positivo fue que los vecinos fueron los que se movilizaron, presionaron y paralizaron. Bueno, hemos hablado de seguridad ciudadana, de la ordenanza de ganadería, hemos hablado del apoyo a crear ese espacio a las aves migratorias donde puedan anidar, y otro apoyo también importantísimo, bueno, es el apoyo al pueblo palestino. Sandra, ¿cómo ves el tema de Palestina? Yo creo que Sandra puede comentar también un poco y ya cierro yo. El tema del apoyo para el pueblo palestino. Sí, por supuesto. Ambos somos concejales. Nos queda la modificación de crédito. Vale. También, a cierto tiempo. Que el apoyo al pueblo palestino, bueno, sabemos que hay de vez en cuando concentraciones de apoyo y repulso a lo que se está haciendo precisamente con el pueblo palestino. Desde el ayuntamiento, ¿qué es lo que pide Ganar Totana? Se pide que haya un apoyo institucional al pueblo palestino. Sí que están habiendo concentraciones, pero son convocadas por parte de un colectivo que hay aquí en Totana en apoyo al pueblo palestino, no es desde la propia institución. Y que se manifiestan porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo ahí. Claro. ¿Pide entonces Ganar Totana un pronunciamiento por parte de la institución municipal? Por supuesto. Y porque, vamos a ver, para que la gente que nos está viendo lo entienda, imaginen que en España, de repente, una oleada de personas de otras nacionalidades, por motivos de religión, étnicos, los que sean, decide crear su propio Estado. Lo crea y nos roba más del 60% de nuestra tierra. Nos obliga a vivir en el 40% de lo que era antes nuestro país como ciudadanos de segunda, sin derechos de ni siquiera ni políticos, ni sociales, ni institucionales. Sobre ese 40%, cuando protestamos porque nos han quitado el 60% de España, entonces ese nuevo país nos invade y nos quita todavía más terreno y nos ocupa. Nos obliga a vivir en condiciones de infrahumanos, nos obliga a vivir como ciudadanos de segunda, prohibiéndonos incluso cruzar carreteras, incluso para ir a la escuela sin permiso del ejército ocupante. Nos prohíbe siquiera decir que España es nuestra nación y por tanto tenemos derecho a tener nuestro propio país, que era España. Imagínense de lo que seríamos capaces entonces, si nos quitaran nuestro propio país y montaran un país encima del nuestro. Eso es lo que pasa con el pueblo palestino. Y lo que está haciendo Israel ahora es, dentro de toda esa agonía que tiene ya desde hace más de 70 años el pueblo palestino, es que han matado ya a más de 30.000 personas en estos 6 meses de invasión a la Franja de Gaza. Digo invasión porque es un bombardeo que simplemente lo que busca es destruir. Están bombardeando hospitales, que va en contra del derecho internacional. Es decir, están matando a niños. Entonces nosotros lo que pedimos, ante una situación de crisis,
Y aparte que ya se ha pronunciado hasta el rey de España, el jefe del Estado, diciendo que se debe apoyar la creación de un Estado palestino. Yo creo que institucionalmente, por los hechos que están pasando, el ayuntamiento se debe pronunciar. A día de hoy no hay una sola razón moral, ni una sola, para estar con Israel. Y lo digo habiendo leído bastante. Probablemente, como tú dices, se podría parar esta guerra, esta masacre de alguna manera. De todas formas, ya que nombraba el pronunciamiento del rey de nuestro país, también sí, tenemos que mencionar, ¿no?, el poco éxito, ¿no?, que está teniendo, en este caso, el presidente del gobierno, en esas reuniones con los demás países para que se reconozca el Estado palestino. Parece ser que se está quedando solo, ¿no? Nadie quiere dar ese paso al frente. Bueno, es que ese es el problema. Al final, Occidente, todos los países, también el nuestro, ve a Israel como un socio estratégico mejor. El problema es que nosotros aquí nos llenamos la boca de demócratas, de que somos la parte buena del mundo, que nuestra moral está por encima de la del resto de países y de la del resto de continentes, y lo cierto es que le estamos dando la espalda a un pueblo que lleva ya más de 30.000 asesinados. Es decir, eso es lo triste y eso es lo penoso, que todavía Alemania se plantee si es moral criticar que Israel esté bombardeando hospitales. Es decir, tú puedes estar convencido de que la gente que habita en Israel, los civiles, tienen derecho a habitar esa tierra, igual que la tienen los palestinos. Puedes estar convencido que a estas alturas, después de 70 años, tienen tantos derechos nacionales los israelíes como los palestinos. Digo puedes estar, yo desde luego creo que los palestinos, por razones históricas, tienen más. Pero puedes estar convencido sobre todo de que todos los civiles israelíes y palestinos tienen derecho a vivir en paz en su tierra. Pero el caso es que los palestinos no viven en paz. Y los israelíes tampoco, porque las acciones de su gobierno hace que en los palestinos se despierte un radicalismo que es el que también sufren los civiles de Israel, como sufrieron el 7 de octubre. Pero una última cuestión, modificación de crédito, ¿qué se va a hacer aquí? Porque tenemos una deuda, que esa la conoce todo el mundo, que va aumentando, y ahora hay que pagar, y ahora se modifica un crédito. ¿De qué crédito estamos hablando? Mira, esta cuestión de la modificación de crédito, Juan, viene un poco a colación de que nos hemos sorprendido bastante para mal al ver el contenido de este pleno, lo que veremos en las comisiones informativas de esta tarde, porque en ellas se incluye una modificación de crédito que recoge todo el remanente de tesorería y que ya el equipo de gobierno dice a lo que se va a dedicar. ¿Por qué nos sorprende para mal? Mira, lo primero es que el propio gobierno ha convocado una junta de portavoces media hora después de la votación en las comisiones informativas, cuyo primer punto del orden del día es hablar de la modificación de crédito, que cuando empecemos a hablarla llevará ya media hora desde que la hayamos votado a favor, en contra o con abstención. ¿Cómo vamos a hablar de una cosa y que nos expongan una cosa media hora después de votarla? ¿Me lo puedes explicar, Juan? Es decir, es que a Juan José Cánovas, por muchísimo menos, por hacer las cosas bien, le llamaban dictador y no sé qué. Pero ahí se nota cuando realmente todo lo que ellos decían de nosotros cuando estábamos en el gobierno era mentira, y todo lo que nosotros sospechábamos de ellos cuando estábamos en el gobierno y en la oposición era verdad. Es decir, eso ya de entrada no cabe en ninguna cabeza. Pero lo triste de verdad, eso ya es triste a nivel de decir cómo están las cabezas, es decir, cómo puedes tú hablar de una cosa una hora después de votarla, para ver cómo está. Es que cuando nosotros firmamos el acuerdo del presupuesto, vienen dos premisas. La primera, cosas que tenían que incluirse en el presupuesto, que por eso se votó, y Ganar Totana votó a favor, cumpliendo su palabra y su firma. Y la segunda es que a cargo del remanente de tesorería irían una serie de cuestiones, es decir, que votaríamos una modificación de crédito que recogiera esas cuestiones, y el resto del dinero, el equipo de gobierno pues lo metería en otra modificación, decidiría y pactaría pues con el grupo que quiera, no tiene que ser con nosotros. Pero en cualquier caso tenían que cumplir la primera parte, es decir, lo tenemos firmado. Tiene que haber una modificación de crédito que incluya el camino de las Cabezuelas, que incluya la reposición de nichos y fosas en el cementerio con una dotación presupuestaria, que incluya el césped de la ciudad deportiva, que incluya la calle Virgen de Begoña. ¿Y qué ha hecho el equipo de gobierno? Ha hecho una modificación poniendo unas cosas sí y otras no, y luego un montón de cosas que le interesa, todos juntos, para ver si vamos a votar a favor o en contra. ¿Qué vamos a decir en las comisiones? Nosotros vamos a votar en contra, y lo votaremos en contra, y cuando la gente lo vea ya lo habremos votado en contra, porque nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Y esto no se parece en nada a lo que nosotros acordamos hace apenas un mes. Entonces, pediremos al gobierno que tenemos todavía días antes del pleno, y se puede presentar una propuesta de urgencia, pero ellos tienen la obligación, porque lo firmaron, de presentar una modificación que tenga lo que pactaron con Ganar Totana. Y si no lo hacen, cerrarán para todo el resto de la legislatura las puertas a pactar nada con Ganar Totana Izquierda Unida. Yo estoy convencido de lo que van a hacer,
y me parece, pero ya me parece de entrada un error táctico de pensar que se gobierna con mayoría absoluta, pero ya no solo eso, de saltarte después de apenas 30 días tus propios acuerdos. Es decir, lo que tú mismo has firmado y te has comprometido con la gente, te lo saltas en esta modificación. No es comprensible de ninguna de las maneras, Juan. Pues dicho está. Sandra, una última cuestión para ti. Concejal nueva de Ganar Total Izquierda Unida de esta legislatura. Me gustaría preguntarte, porque no he tenido oportunidad de hablar nunca contigo, ¿cómo estás viendo el desarrollo de los plenos? Porque están siendo moviditos. ¿Cómo te encuentras dentro del grupo? Bueno, pues al principio algo un poco fuera de lugar, pero poco a poco, pues cada vez acostumbrándome más a lo que es la dinámica de trabajo. ¿Suelen mantener reuniones también con vecinos, con colectivos? Claro. ¿Te plantean cuestiones? Claro, desde nuestro partido hacemos eso asiduamente. Nada, pues ha sido un placer teneros a los dos aquí, que vamos a ver los resultados del próximo pleno. Sí, esperemos si quiere... que se reconduzcan ciertas situaciones. Sí, por eso lo decía, porque están siendo unos plenos muy moviditos. Pedro José Sánchez, portavoz de Ganar Total Izquierda Unida, concejal, Sandra Ortuño, también concejal. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Canal 6 y a ti, Juan. Gracias. A ustedes también por vernos. Buenas noches, seguimos con nuestra programación.